En la clase de hoy vamos a ver la bolilla 7 del programa que trata del procedimiento probatorio. El punto primero es el que trata del ofrecimiento de prueba. El ofrecimiento de la prueba es el acto procesal mediante el cual la parte indica al juez cuáles son las medidas de prueba que va a utilizar, ¿sí?, para hacer valer, para poder acreditar, para poder comprobar los hechos, ¿sí?, en cuales fundamentó su pretensión en la demanda, o los hechos que haya invocado en la contestación de demanda, ¿sí?, como objeción a la pretensión del actor. Bien, el ofrecimiento de la prueba va a depender según sea el tipo de proceso y el tipo de prueba de que se trate. En primer lugar, debemos decir, según el tipo de prueba de que se trate, tenemos que la prueba documental, como regla general, se va a acompañar, o sea, se va a ofrecer y acompañar en los escritos de demanda y de contestación, en su caso de reconvención y la contestación de la reconvención, ¿sí? Esta es la regla general. El resto de la prueba, según el ordenamiento y el tipo de proceso de que se trate, se va a ofrecer en el escrito de inicio y su contestación, o se van a ofrecer posteriormente. Por caso, en el procedimiento de Río Negro, la prueba restante en el proceso ordinario se va a ofrecer 5 días antes de la audiencia preliminar, ¿sí? En el caso de Neuquén, se va a ofrecer dentro de los 10 primeros días de la apertura a prueba del proceso ordinario. Con esto vemos que tiene distintos momentos, como dijimos, según el tipo de proceso de que se trate y según el tipo de prueba. En el caso del proceso sumarísimo, la prueba se va a ofrecer toda en el escrito de inicio y la contestación. O sea, se va a acompañar la prueba documental y también se va a ofrecer la prueba restante. Bien, en cuanto a la admisión y el ordenamiento de la prueba, bueno, ¿qué se trata? Esto tiene que ver con la aceptación y la evaluación que hace el juez de la pertinencia de la prueba, ¿sí?, en relación a los hechos que se han invocado en los escritos introductorios del proceso. En base a eso, el juez va a realizar una providencia, que es la providencia de prueba, mediante la cual va a ordenar las medidas de prueba. La regla que va a tener en cuenta el juez para ello, para poder, digamos, verificar cuáles son las medidas de prueba que va a declarar admisibles y cuáles no, y cuáles son las que en definitiva va a ordenar, es la regla del artículo 364, que establece que solo serán admisibles las pruebas que versen sobre hechos que estén articulados, o sea, invocados, ¿sí?, que hayan sido oportunamente negados por la otra parte, ¿sí?, y que sean conducentes para la resolución del proceso. Con esto vemos que la regla es que la prueba va a versar solo sobre hechos que hayan sido invocados. O sea, no tiene sentido hacer pruebas sobre hechos que no están en la demanda o en la contestación, porque después no podrían ser considerados. De la misma manera, no tiene sentido hacer prueba sobre hechos que fueron admitidos, porque ya no necesitarían una comprobación, ¿sí?, posterior por medio de un medio de prueba. Y conducentes tiene que ver con que sean útiles para lo que se propone. A su vez, la regla del artículo 364 nos presenta una serie de prohibiciones. Nos dice que no serán admisibles las pruebas que fueran manifiestamente improcedentes, que es la contracara de lo anterior que venimos diciendo, o sea que las que no sean útiles, las que no parezca que conducen a lo que se propone, las que sean meramente dilatorias, ¿sí?, o superfluas, o sea que sean sobreabundantes, no conduzcan a una utilidad para el proceso, o sea, que realmente sean innecesarias y se advierta que pueden llegar a demorar el curso del proceso, entiéndese, eso por dilatorio. Y por último, lo que establece es las que sean innecesariamente onerosas. Con esto se pone una regla flexible, porque eso va a depender del tipo de proceso y dependerá del objeto procesal, ya sea por la entidad del mismo o por la cuantía del proceso, y lo de la onerosidad va a tener, por eso, tiene relación con que sea innecesario para el caso concreto. No hay una regla general sobre ello.
En cuanto a la producción y la recepción de la prueba, bien, aquí debemos tener en cuenta que esto trata de todos los actos que se van llevando a cabo dentro del proceso para que las pruebas se incorporen al mismo, ¿sí? De una manera regulada, de la manera que establece el código, para luego poder ser evaluadas por las partes, al formular el alegato, ¿sí? Al realizar su presentación haciendo un análisis de las pruebas vinculadas con el derecho, con los hechos y con el derecho que han manifestado en los escritos de inicio, y para el juez en la sentencia, para luego valorarlas y poder determinar si asiste razón a la parte demandante o si asiste razón al demandado. De esto se trata en lo de la producción y la recepción de la prueba. Tiene básicamente dos temas o dos aspectos que considerarse. Tienen que ver con el lugar y con el tiempo de la prueba. En cuanto al lugar, tenemos que la regla general va a ser que las pruebas se van a realizar en la sede del juzgado, en la sede del tribunal. Este es el principio. Luego está que puede ocurrir que determinada medida de prueba se deba realizar fuera de la sede del juzgado, pero dentro del radio urbano de la ciudad donde tiene asiento el tribunal. Aquí el principio es que el juez debería estar presente. También puede ocurrir que sean dentro de la circunscripción, corresponde al asiento de ese juzgado, con lo cual el juez tiene la facultad de ir o de delegar la medida. También puede ocurrir que sea fuera de la circunscripción o fuera de la provincia. Entonces, la medida se va a diligenciar encomendándosela a otro juez. En este caso se va a hacer por medio de un oficio, ¿sí? En el caso de que sea hacia otra provincia de la República, ese oficio se va a regir con determinados requisitos, con determinadas regulaciones que están establecidas en la ley 22.172, que es una ley convenio, es una ley que se celebró entre todas las provincias del país, precisamente para establecer y homogeneizar distintas reglas o distintos requisitos, como dijimos, para poder hacer fácil, o sea, mucho más dinámico el pedido de medidas hacia otra provincia, hacia un tribunal que está en otra provincia, en otra ciudad del país. También puede ocurrir que se deba realizar una medida en el extranjero. En este caso se va a realizar por medio de un exhorto diplomático. Estos exhortos se van a dirigir en primer lugar a la Cancillería de nuestro país, o sea, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es el que va a determinar los requisitos, los recaudos formales que tiene que tener el oficio, y en definitiva van a estar sujetos a los convenios o tratados que haya con el país en el cual se tiene que realizar la medida que se propone. Es más bien excepcional, o sea, y para solicitársela al juez de la causa se deben mencionar los motivos por los cuales realmente la parte considera que es necesaria este tipo de medidas. O sea, debe indicarle al juez si es esencial o no este tipo de medidas para que el juez pueda evaluar, ya que es una medida, ya que es un trámite que es más lento, sí, y tiene algún tipo de dificultad porque debe ser dirigida al extranjero por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, como hemos visto. El tiempo de la prueba. La prueba debe ser realizada, ¿sí?, dentro de un plazo. ¿Para qué? Bueno, porque así como está, cada etapa procesal tiene plazos determinados, hay un plazo para contestar la demanda, bueno, hay un plazo para llevar a cabo la prueba. Ese plazo se va a determinar, se va a fijar en la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es aquella donde, entre otras cosas, sí, se evaluaron las medidas de prueba que se iban a utilizar y en función de ello es que el juez va a determinar el plazo de prueba necesario para llevar a cabo esas medidas. Dentro de este plazo deben ser realizadas las medidas de prueba del proceso. Esto se relaciona con lo que vamos a ver seguidamente, que son los institutos de la negligencia y la caducidad. Es decir, ¿qué ocurre si las medidas de prueba no se llevan a cabo en el plazo que está previsto, ¿sí? Entonces hay una sanción hacia las partes por esa demora, que puede ser la negligencia o la caducidad según el caso. El plazo de prueba es común para las dos partes, o sea, es uno solo, ¿sí? Y en principio no se suspende el plazo de prueba. La audiencia de prueba.
Bien, en la audiencia preliminar está previsto que se fije una audiencia de prueba. Esta audiencia va a concentrar, ¿sí?, toda la prueba que es posible de ser realizada en audiencia, es decir, la prueba confesional, la prueba testimonial y, en el caso de las pericias, las explicaciones que se le requieran a los peritos. La pericia va a tener así dos partes, por decirlo. Una primera parte que es la parte técnica de elaboración del dictamen, que va a hacerla el perito en el plazo que el juez le determine para ello, la va a presentar en el expediente y las objeciones que tengan las partes o las explicaciones que les quieran pedir al perito se van a hacer luego en la audiencia de prueba, facilitándose así la inmediatez y la concentración. Bien, como dijimos, el tiempo del periodo de prueba es relevante y dentro del plazo deben ser producidas las medidas de prueba. La negligencia en las medidas de prueba, ¿sí?, consiste en la pérdida de la prueba por retardo y culpa del interesado. ¿Qué quiere decir? Que el interesado se ha demorado en la producción de esa prueba y hay un aspecto, ¿sí?, que le es imputable a sí mismo. O sea, tenía la obligación de urgir, o sea, las partes tienen la carga de la prueba de los hechos que han invocado, ¿sí?, según el artículo 377 del Código Procesal. Y esto quiere decir que, bueno, esa carga se traduce en que deben ocuparse de que ese hecho sea probado y que entonces la prueba que han ofrecido para acreditar ese hecho se lleve a cabo en tiempo propio, en tiempo de acuerdo a lo que se estableció en ese proceso en particular y a lo que está establecido en el código para cada tipo de prueba. Así hay distintos supuestos. Pero bueno, en principio y como cuestión general, se deben realizar dentro del periodo de prueba. Si la parte no insta, no urge, es pasible de que se decrete una negligencia, una sanción por no haber urgido y que por culpa de la misma parte puede llegar a perderla. La negligencia tiene un trámite especial, que es el trámite de los incidentes. Esto quiere decir que se debe sustanciar el pedido que hace la parte contraria, o sea, la parte que tiene interés que se decrete la negligencia en la prueba que ofreció el contrario. Entonces, de ese pedido se va a correr traslado, se va a sustanciar, como decimos, va a ser escuchada la parte que ofreció la prueba, va a dar su explicación, va a dar sus razones en todo caso, de por qué sí o por qué no fue diligente o porque sí o no ha vencido el plazo y se encuentra con una demora, y el juez luego va a resolver sobre ello, ¿sí? En el caso de que la desestime, debemos ir viendo que se pueden llegar a replantear en segunda instancia este tipo de pruebas perdidas por negligencia de la parte. En el caso del proceso ordinario, si llega en apelación, bueno, hay una posibilidad de solicitarle a la Cámara de Apelación que se realice la prueba que fue en su momento denegada o que fue perdida, que se dio por perdida por una declaración de negligencia, sujeto a ciertos requisitos y condiciones que ya veremos. La caducidad tiene alguna diferencia con la negligencia. La caducidad está prevista para casos puntuales, para casos determinados que están expresamente previstos en el código, ¿sí? Y aquí no se sustancia, o sea, no se va a oír a la otra parte, porque se trata de una comprobación fáctica, ¿sí? Se trata de que el juez tiene la obligación de verificar si el supuesto objetivo que establece el código se ha presentado o no, o por el contrario no se ha presentado, con lo cual va a desestimar el pedido de caducidad. Si lo verifica, va a declarar caduco, o sea, va a declarar que está perdido el derecho de la parte a producir esa prueba. Por caso, esto rige tanto para la prueba informativa, para la prueba confesional, testimonial o pericial. Por ejemplo, en la prueba informativa, cuando se dispone el libramiento de un oficio, las oficinas públicas o privadas tienen un plazo para contestar. Si la oficina no contesta dentro de ese plazo, y una vez que se vence ese plazo, la parte tiene la obligación de pedir la reiteración dentro del 5º día. Si no lo hace,
este es uno de los supuestos que el código establece, que se le da automáticamente por perdido el derecho a insistir con esa prueba. En el caso de la prueba testimonial hay varios supuestos. Están relacionados con activar o no la citación del testigo. Si directamente no la activa y el testigo no comparece por ese motivo, se va a dar por perdido el derecho a volver a citarlo. También en el caso de que lo citó, lo notificó, o sea, el testigo debía haber comparecido, pero no concurre. Entonces, la parte que lo ofreció tiene la obligación de insistir y de pedir las medidas de compulsión, ¿sí? Para que comparezca, en todo caso, por la fuerza pública a la audiencia que se designó como supletoria. Si no lo hace, también tiene un supuesto de caducidad en este caso. Y hay algunos más. En el caso de la prueba pericial, por ejemplo, tenemos un supuesto de caducidad porque, por ejemplo, el perito, una vez que es designado, el perito toma vista del expediente, evalúa que necesita una serie de fondos para poder llevar a cabo la pericia, entonces el código le autoriza a pedir lo que se llama un anticipo de dinero para gastos, el juez lo va a evaluar y en todo caso va a fijarlo, o sea, va a determinar que la parte que propuso la prueba, que tiene interés en esa prueba, lo deposite para que el perito pueda hacer la pericia que se le encomendó. Bien, la parte que lo propuso tiene un plazo de 5 días para depositar esa suma de dinero. Si no lo hace, incurre en un supuesto de caducidad de la prueba y se lo va a tener por desistido de la misma. Entonces, debemos recordar, la negligencia requiere apreciación judicial, valoración del juez, ¿sí? Previa sustanciación con la otra parte. A diferencia de ello, la caducidad no se sustancia con la contraparte, ¿sí? No requiere una valoración en sí misma, sino que requiere una comprobación fáctica. Es decir, si concurren, si se dan los supuestos que el código establece. Y en ese caso va a proceder. Entonces, tenemos que se diferencian en que la negligencia es genérica y es subjetiva porque hay una valoración, se va a evaluar la conducta de la parte en general. En cambio, la caducidad es específica porque está para casos puntuales expresamente previstos en el código y es objetiva porque va a tener que ver con circunstancias puntuales, ¿sí? Con el cómputo de determinados plazos y con determinado comportamiento, si se hizo o no se hizo determinado acto procesal. Bien, vamos a pasar al otro punto, que es el de la forma de la prueba. Bien, las formas de las pruebas no son distintas a las de los demás actos procesales, ¿sí? Básicamente son las mismas y con alguna particularidad nada más, como puede ser que en el caso del proceso ordinario está prevista la formación de cuadernos de prueba. Esto quiere decir que una vez que se abre el expediente a prueba, se realiza la audiencia preliminar, se proveen las pruebas, cuando el juez las ordena, va a disponer también que se formen dos carpetas, dos legajos, ¿sí? Dos cuadernos, se le llama, de prueba, donde se va a compilar, ¿sí? A agregar en uno la prueba de la parte actora y en otro el cuaderno de prueba, se va a agregar la prueba de la parte demandada. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil la comprobación, el examen de la prueba por parte de los abogados por un lado y por parte del juzgado por otro. Luego, cuando finalice la etapa de prueba, los cuadernos de prueba se van a sumar, se van a incorporar o agregar al expediente principal, ¿sí? En el orden, primero el cuaderno de la parte actora y luego el de la parte demandada y se va a formar un solo bloque, o sea, un solo expediente. Esa es una de las particularidades que tiene la forma de la prueba. Luego va a tener cada prueba, cada acta en sí misma, reglas propias que son las que se establecen para cada uno de los tipos de prueba. Bien, el último punto tiene que ver con las reglas específicas del Código Procesal, ¿sí? En materia de recursos en relación a la etapa de prueba. Bien, aquí la regla general va a ser la inapelabilidad, ¿sí? Esto lo establece el artículo 379, que dice que todas las resoluciones referidas a sustanciación, producción, denegación de prueba son inapelables, ¿sí? Entonces, no se va a poder apelar
pero indirectamente lo que nos está diciendo el código es que se va a poder hacer un recurso de reposición. O sea, las partes siempre van a tener a salvo la posibilidad de pedir al juez vía un recurso de reposición que vuelva a analizar, ¿sí?, si una medida fue denegada o todo lo que tenga que ver con la producción, ¿sí?, o la sustanciación o la denegación de la misma. Pero no va a ser posible la apelación de este tipo de resoluciones del juez. Va a quedar a salvo algo que dijimos hace un momento, que es la posibilidad de que cuando el expediente llegue a la Cámara por vía del recurso de apelación libre, ¿sí?, o sea, en un juicio ordinario contra la sentencia definitiva, la oficina de la Cámara va a poner el expediente para expresar agravios. Bueno, dentro de ese plazo, una vez que empiece a correr, dentro de los primeros 5 días, entre otras cosas que pueda hacer la parte, va a ser pedir lo que se llama el replanteo de alguna prueba que haya sido denegada, de esto se trata, ¿sí?, o declarada negligente, que es lo que vimos antes, y pedirle a la Cámara que atienda esa prueba, o sea, que la disponga. Aquí van a tener algunos recaudos propios este tipo de pedido. Van a tener que expresar de qué prueba se trata, van a tener que mencionar la resolución del juez que denegó la medida de prueba, cuestionándola, o sea, señalando cuál es el error en que ha incurrido el juez de primera instancia al denegar la medida o haber declarado la negligencia en todo caso. Y además, lo que deben señalar en concreto es indicar que la medida de prueba continúa siendo importante, relevante para resolver, porque si no, no tendría sentido llevar a cabo una prueba en segunda instancia. Entonces, lo que tenemos que recordar es que en materia de prueba, o sea, el principio general es el recurso de reposición es viable, es procedente, y el recurso de apelación no es procedente. O sea, las resoluciones en principio son inapelables. Bien, con esto vemos el último punto y terminamos con la bolilla 7, ¿sí?, del programa.